El proceso de entrenamiento del modelo BERT comienza con la tokenización de las secuencias de entrada, donde cada token representa una palabra, signo, subpalabra o token especial, que forman parte del vocabulario de tokens predeterminado del modelo. A continuación, a cada token se le asigna el número de la ID que tiene asignado en ese vocabulario, lo que se denomina la indexación. El siguiente paso es el proceso de embedding o incrustación, en el que cada token se convierte en un vector de características de alta dimensionalidad. El resultado del embedding es una matriz bidimensional, en el que la primera dimensión corresponde a la longitud de la secuencia, igual al número de tokens, y la segunda dimensión corresponde al número de dimensiones o características asignadas a cada token, 768 en el modelo BERT base. Ya sabemos que en los modelos que usan la arquitectura Transformer existe una tercera dimensión, la dimensión batch, que permite paralelizar el entrenamiento y procesar una pila de secuencias al mismo tiempo. En producción esa dimensión suele ser mayor de 1, aunque en los ejemplos usaremos normalmente solo una secuencia. Pero lo que sí es importante saber es que en el modelo BERT el vector en un principio se convierte en 3 matrices. Esto se produce siempre con cada nueva secuencia de entrada, y cada una de estas matrices es un tipo de embedding diferente, cada uno con un objetivo e información específico. Son el token embedding, que en general es el que se identifica con el embedding y que es el entrenable de los 3 posteriormente a través de las distintas capas. Los otros 2 son el segment embedding, que distingue entre las 2 posibles oraciones que BERT puede tomar como entrada en algunos casos, y el position embedding, que captura la posición de cada token en la secuencia de entrada. Estos 2 embeddings son clave para determinar los ajustes del modelo, pero son fijos. Se determinan en el momento en el que se crea el embedding inicial y luego ya no pueden modificarse. Pero debemos tener claro que una vez calculado cada uno de esos embeddings, de los que ahora hablaremos un poco más en detalle, el resultado de esos matrices se suman para formar el embedding combinado, que este sí es el resultado inicial que se pasa a través de las capas sucesivas del Transformer en BERT. A partir de la primera capa oculta es ya este embedding combinado el que se procesa y se transforma, aunque recuerda que los únicos valores que se pueden variar son los correspondientes al token embedding, no al segment o position embedding. Así que esa diferenciación entre los 3 embeddings solo ocurre al principio del modelo. Una vez que se han sumado para formar el embedding combinado, será el modelo el que los maneje como una sola entidad y no hace referencia a los embeddings individuales en las capas ocultas sucesivas. Aquí podemos ver un esquema de los 3 embeddings que se crean a partir de la secuencia de entrada, cada uno de ellos con un rol específico y esencial. Los token embeddings representan el significado base de cada token en ausencia de un contexto específico. Es lo que denominamos en su momento embedding sin contexto, que es justo lo que irá captando a través del modelo con el entrenamiento. Es la representación principal de cada token y es el más directamente relacionado con el texto de entrada y es el que es entrenable de los 3 embeddings que estamos viendo. Los segment embeddings se utilizan para distinguir entre 2 segmentos diferentes en la entrada. Ayudan al modelo a entender el contexto de cada segmento y cómo ese contexto puede afectar al significado de cada uno de los tokens. El uso de una sentencia dividida en 2 segmentos se utiliza para alguno de los entrenamientos específicos de BERT, como el conocido como Next Sentence Prediction, NSP. Cada sentencia de entrada son realmente 2 sentencias, a las que se denomina a cada una de ellas segmento, separados por el token especial SEP. Lo que debe predecir BERT es si el segundo segmento es o no una continuación lógica del primero. BERT tendrá que emitir una predicción binaria, sí, si predice que el segundo segmento sigue lógicamente al primero, y no si no es así. Esta división de la sentencia entre 2 segmentos
repercute en el ajuste y determinación de valores del token, que será diferente a si la secuencia no estuviera dividida en dos segmentos. De ahí que cuente con su propio embedding para determinar su participación en el peso del embedding final. El modelo BERT está configurado de modo que el segment embedding solo puede recoger uno o dos segmentos, nunca más. Los positions embeddings proporcionan información sobre la posición de cada token en la secuencia. Esta información es esencial porque la posición de un token puede afectar a su significado y la arquitectura Transformer no tiene en cuenta la posición de los tokens de por sí. Así que los valores de su embedding son claves para que el modelo ajuste los resultados al entender mejor de qué modo la posición concreta de un token afecta a su significado. Por lo tanto, tras recibir y tokenizar la secuencia de entrada, BERT calcula el embedding inicial ajustando los valores de estos tres embeddings por separado. Y cada uno de ellos contribuye a minimizar el error en sus tareas de predicción. Cada uno desempeña un papel esencial en ayudar al modelo a entender los detalles del lenguaje humano y su estructura siempre tan complicada. La importancia de determinar la posición de cada token en un modelo de procesamiento de lenguaje natural puede parecer obvia, pero en la realidad es un desafío complejo, en particular para las arquitecturas Transformer como BERT. Debemos aclarar que no nos referimos a la posición lineal del token dentro de la secuencia unidimensional de entrada, sino a su posición en el espacio multidimensional, bi o tridimensional, que se crea durante el proceso de incrustación, el embedding. Los modelos necesitan tener en cuenta la ubicación relativa del token en este espacio, porque puede influir significativamente en su interpretación y por tanto también en su significado. En las redes neuronales recurrentes y en las redes de memoria a largo plazo se procesan las secuencias de entrada en un orden específico, lo que significa que estos modelos tienen una noción implícita de la posición de un token en ese espacio multidimensional. Pero las arquitecturas Transformer, como la que subyace en BERT, procesan todos los tokens de las secuencias simultáneamente, por lo que no poseen esa noción implícita de posición. Pero la posición del token sigue siendo un elemento esencial para determinar su relevancia dentro de una secuencia. Así que los modelos basados en Transformers necesitan un método alternativo para representarla. De ahí surgen los embeddings de posición, que son vectores cuyos valores se calculan mediante funciones sinusoidales de seno y coseno, lo que les permite capturar la información sobre la posición de un token dentro de una secuencia de modo correcto. Así que los Transformers no tienen una noción de posición inherente debido a la forma en que procesan la secuencia. Pero los embeddings de posición sinusoidales proporcionan una solución eficaz a ese problema. No es la única posible, pero sí la que utiliza un modelo basado en Transformers como BERT, que vemos ahora en detalle. En esta fórmula, los valores I y J indican cada una de las posiciones del token en un espacio bidimensional. I es la posición del token dentro de la secuencia, que debe tener un valor entre 0 y 511, porque es uno de los hiperparámetros de BERT, que determina que el tamaño máximo de una secuencia puede ser de 512 tokens. De ahí este primer límite. J es la posición dentro de las dimensiones, que ya sabemos que en un modelo BERT es entre 0 y 767. D es el número total de dimensiones, en BERT, de nuevo, 768. Como vemos, se trata realmente de dos fórmulas, una seno y otra coseno, que depende de si el valor de J, por tanto de la posición en ese vector dimensional, de un total de 768, es par o impar. Si el valor de J es par, se calcula el seno. Con esta operación, en la que I es la posición del token, y lo dividimos por 10.000 elevado al resultado de dividir J,
la posición de la dimensión ID, que siempre es 768. Si el valor de j es impar, debemos calcular el coseno, en el que la única diferencia es que 10.000 se eleva al resultado de dividir j menos 1 por d. Eso determina la posición correcta de cada token en el espacio bidimensional de una matriz. En un ejemplo simplificado y sin tener en cuenta los tokens especiales, si tenemos la secuencia get of the phone, una secuencia de 4 tokens, en cuanto a la secuencia, los valores i en la fórmula, get es 0, of es 1, d es 2 y phone es 3. Los valores j sabemos que tiene que ser 1 entre 0 y 767. Para el token get tiene siempre la posición i igual a 0, es el primero de los tokens. Y su posición j puede variar entre 0 y 767. ¿Cómo se calculará para la primera i igual a 0, j igual a 0? Aquí lo vemos, dándonos un resultado según el valor de calcular el seno. Para el token of en la posición 1 y para la dimensión 0, por tanto, j sigue siendo par. El valor del embedding de posición sería este, de nuevo con el cálculo del seno. Para el token of en la posición 1 y para la dimensión 1, que es j impar, el valor del embedding de posición sería calculado con esta fórmula, que como vemos sigue la misma estructura que los ejemplos anteriores, pero cambia la función sinusoidal por la función cosinusoidal y el valor de j a 1, que es impar en este caso, lo calcula con j menos 1. El valor de d se sustituye nuevamente por 768, que es su valor en BERT. Y así sucesivamente hasta que hayamos calculado el valor de embedding de posición para cada dimensión del embedding para cada token. Recuerda que este es de nuevo terreno solo para máquinas. En la práctica d igual a 768. Así que los embeddings de posición se calcularán para cada uno de los tokens, para cada una de sus 768 dimensiones que va a tener el embedding para cada token. Esta fórmula es la que le da a BERT la habilidad de reconocer dónde o no un token está al principio o al final de una incrustación. Y recuerda que estos embeddings son añadidos dentro de vectores literalmente, añadidos dentro del word embedding, token embedding y segment embedding. Y son estos tres juntos los que le dan forma al embedding final para el posterior entrenamiento en BERT. Vamos a ver todo esto directamente con código en un Colab. Llevamos a cabo las instalaciones e imports como en otras ocasiones. Y podemos ver los embeddings de nuestro modelo, el word embedding, position embedding y token type embedding, que es el que definimos antes como segment embedding. Podemos ver el tamaño de cada uno de ellos. El word embeddings tiene un tamaño de 30.522 por 768, el vocabulario de tokens de algo más de 30.000 de BERT base, y cada una de las dimensiones. Padding i de x igual a 0 se usa para esa tercera dimensión batch, que permite recibir una pila de secuencias que no tienen por qué ser del mismo tamaño, pero las redes neuronales necesitan secuencias del mismo tamaño, y con padding i de x PyTorch permite añadir valores de relleno para igualar el tamaño de todas las secuencias si es necesario. El position embedding es una posición entre 512 posibles, porque BERT tiene un tamaño de secuencia de entrada máximo de 512. El token type embedding es uno de dos, es bien el embedding para el segmento A o el embedding para el segmento B. Y por último tenemos una normalización y dropout, como siempre, para facilitar un entrenamiento más rápido. Vamos a utilizar una sentencia para verlo en funcionamiento. Dentro de la misma línea lo tokenizamos con el uso de return tensors igual apt, que ya devuelve la respuesta como un tensor, sin necesitar las fases anteriores de tokenización. A este tensor, que se ha creado directamente a partir de nuestra secuencia de entrada, le pedimos que muestre el word embedding, el primero de los tres.
y el único entrenable, como ya sabemos. En el resultado tiene que ser de tamaño 7, el tamaño de tokens de filas, por 768, tamaño de dimensiones columnas. Ya sabemos también que en la salida aquí en Colab solo muestra las 3 primeras filas y las 3 últimas filas, y lo mismo con las columnas, separadas con puntos suspensivos. Aquí las filas serían 7, pero muestra 6 por eso. Ahora observa que hacemos lo mismo con otra frase aleatoria, I am, amen. Vemos que la primera y última fila son exactamente igual en los dos. Ya tenemos que entender que esto se debe a que estos dos tokens son los especiales, CLS y SEP, que siempre tendrán el mismo embedding para cada secuencia única. Así que no importa lo que codifiquemos antes de hacer algo en BERT, la primera incrustación siempre será la misma porque es la del token CLS. Aquí nos devuelve el tamaño del Position Embedding 512, el tamaño de secuencia máxima en BERT, por 768. Ahora, para tener un modo de acceder a ese Position Embedding, necesitamos un tensor de nuestra secuencia concreta, que es 7. De modo genérico, en PyTorch sería algo como esto. Si se lo aplicamos a nuestro Position Embedding, así obtenemos una matriz de 7 por 768, con todas las Position Embeddings, en el que cada fila representa esa combinación de fórmulas seno y coseno para decirle a BERT en qué posición está cada token. Es aquí donde se aplica la fórmula que vimos en detalle antes para determinar esa posición, lo que le permite a BERT saber la localización correcta en un espacio multidimensional de cada token. Por último, tenemos nuestro token Type Embeddings, con el tamaño que ya dijimos, 2.768. Pero aquí todo es parte de una única sentencia. Para poder acceder a cada uno de sus tokens podemos crear un tensor. Así lo crearíamos vacío. Si lo pasamos dentro de nuestro token Type Embedding, obtendremos siempre la misma fila, porque cada uno de los 7 tokens forma parte de un único segmento. Si hubiera 2 segmentos, veríamos columnas diferentes para los tokens según pertenecieran al segmento A o B en cada caso. Ahora, para obtener nuestro embedding BERT final, le pasaremos la suma de estos 3 embeddings. Observa de nuevo cómo accedemos al Position y al Segment Embeddings. Los sumamos y los pasamos por la capa de normalización, con lo que conseguimos lo que se denomina la capa Feed Forward, preparada para pasar al codificador para empezar el entrenamiento. Si no hacemos nada de esto y simplemente lo pasamos en nuestro encoding, cuando aparezca tokenizado dentro del model embeddings en su capa, obtenemos exactamente la misma matriz, lo que es una prueba de que todo lo que está haciendo BERT aquí es añadir los 3 embeddings pasándolos a través de una layer norm, y eso constituye la representación inicial de nuestros tokens. Por último, vemos el tamaño de esta incrustación feedforward. Cuenta con una dimensión más, que sabemos que representa el número de elementos en nuestro batch o pila, el número de lotes que se van a procesar. Así que es un lote con un único punto de entrada de datos con 7 tokens, y cada token tiene un embedding de un vector de tamaño fijo de 768. Así es como debemos tokenizar e incrustar todas nuestras secuencias de entrada para que produzcan la representación inicial, que será la que realmente alimente al primer codificador. Ese codificador obtendrá como salida otra representación después de todos los cálculos de atención, y esa nueva representación modificada respecto a la primera será pasada al siguiente codificador, y al siguiente, hasta la capa de salida final, que en algunos modelos Transformer será pasada al decodificador. Pero en BERT, como ya sabemos, solo usa los codificadores del Transformer, así que en este caso obtendremos una representación final de un tamaño 1.768. En el siguiente vídeo tutorial haremos una representación visual esquemática de las principales partes y los principales pasos en el trabajo de un modelo BERT, que nos sirva también como repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora.